Bienvenido a un episodio más de Poco Me Parece. Hoy estrenamos nueva serie que se va a llamar Aprendiendo Vida y parte un poco de la idea de que cuando hubo todo el dilema del clip y demás, leí algunos comentarios y es cierto que no es del público con el que yo más empatizo, pero que había mucha gente que no tenía un conocimiento básico de lo que es la vida en el sentido de diferencia entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Y hablé con Sergio, que bienvenido Sergio, ¿Qué tal? y le dije, oye, tenemos que hacer una serie en la que uno, nos documentaremos también un poco más para hablar desde un punto de vista, pero hay muchas cosas que yo digo, joder, es que para mí esto es conocimiento básico y que mucha gente carece de ese entendimiento básico a nivel sociológico o psicológico de cómo son los seres humanos. Lo primero es el hecho de la obviedad de que hombres y mujeres son diferentes, que ahora, aunque nos intenten meter en la cabeza todo ese aspecto, y vamos a intentar comunicarlo desde un punto de vista en el que aunque salgamos perdiendo los hombres, que pasa en la gran mayoría de ocasiones, lo comunicaremos igualmente, pero sí que es cierto que lo vamos a comunicar al final. La audiencia del podcast casi toda es masculina y es como, al final es el público con el que empatizo y quiero que puedan aprender cosas que considero que son básicas en la vida para sacar el mayor partido posible y conseguir pues progresar y ascender en la vida. Entonces, las mujeres oyentes, que sé que tenemos también unas cuantas que nos escuchan, seguro que aprenden cosas, pero sé que hay un montón de podcasts y de mujeres que ayudan a cómo sacar el mayor provecho a la vida siendo mujer. Y creo que se entiende mucho mejor o que es más apropiado que solo comunique una mujer a un hombre. Entonces vamos a intentar hacerlo. Hay cosas, que lo he dicho, que a lo mejor, como no somos científicos, no somos los 100% adecuados para explicarla. A lo mejor también podemos traer algún invitado que pueda explicar en mayor profundidad algunos temas, pero va a ser una serie que no sabemos cuánto va a durar, pero que seguro que está interesante y que seguro que es útil para todos. Y que vamos a intentar, o sea, nos vamos a apoyar en cosas demostradas por la ciencia, no Ajá. es me lo invento y ya está. Correcto. Y luego hay cosas que si alguien quiere profundizar y saber un poquito más sobre el tema, pues que investigue ese extra. Exacto. Entonces, en este primer episodio lo que queremos es asentar, este va a ser uno de los más complejos por el hecho de que vamos a asentar unas bases que va ligado mucho a la parte científica, pero es el hecho de la diferencia entre hombres y mujeres desde nacimiento, es decir, entre machos y hembras, y el coste para la vida desde el nacimiento que tiene el hecho de ser hombre y el propósito por el cual un poco estamos como seres humanos. Entonces, lo primero que hay que remarcar es el hecho de que el objetivo de cualquier ser vivo es el de sobrevivir y después reproducirse, porque al final nuestro objetivo es el de traspasar nuestros genes en siguientes generaciones. Sí. Y después, que para reproducirse siempre es fundamental la figura femenina en el caso de los hombres. Es algo que no ocurre y por eso es el coste de los hombres, que somos prescindibles completamente para el hecho de la supervivencia, porque hay dos tipos de reproducción. Está la sexual, en la que una figura femenina se duplica o se multiplica a sí misma, y luego está la reproducción sexual. El hombre de lo que se encarga un poco es de aportar mutaciones, que algunas son negativas y algunas son positivas. Y la idea es que esas positivas se van reproduciendo y se mantienen en el paso del tiempo. Pero el tema de por qué es positivo es porque las mutaciones positivas ayudan a que esos seres vivos sobrevivan y se mantengan mejor y evolucionen como especie, etcétera, etcétera. Y con la reproducción asexual es muy difícil, porque la mutación se genera de ese único ser que se está duplicando, y luego es muy difícil que esa mutación se pase al resto de generaciones y al resto de especies, etcétera, etcétera. En cambio, con la reproducción sexual en la que hay un macho y una hembra, el macho aporta una variabilidad mayor, una mutación mayor, y hace que se descarten más fácilmente las mutaciones negativas y que las positivas sí que sobrevivan y se sigan reproduciendo, y por lo tanto ayuda mucho más. Cuenta el tema dificultad o diferencia entre hombres y mujeres en tema de reproducción. Bueno, como hemos dicho, los hombres somos totalmente prescindibles a nivel reproductivo por el simple hecho de... bueno, voy a poner un ejemplo muy básico y muy sencillo. En una sociedad donde solo hubiera una mujer y 1000 hombres, solo podrían nacer un niño cada 9 meses. En cambio, en una sociedad con 1000 hombres y una mujer, 1000 mujeres y un hombre, podrían nacer, pues en un caso idílico, 1000 niños. 1000 niños. Entonces aquí como que es muy evidente el hecho de que las mujeres son esenciales para la reproducción y la vida y los hombres no. Entonces, un poco el coste de... Lo que hemos comentado del coste de los hombres es que en este sentido el hecho de no ser esenciales y tener como que adaptarnos al entorno para poder reproducirnos
da pie a que existan como más mutaciones entre los hombres que entre las mujeres, porque nos tenemos que adaptar constantemente Sí, a nivel al genes, entorno. a nivel genes creo que es 7-8 veces más mutaciones en los machos que en las hembras. Y también es positivo para el tema de la hipótesis de la reina roja, que viene del libro de Alicia en el País de las Maravillas. como la secuela Sí. o algo así. Y la metáfora es que en el país de la reina roja se tienen que mover muy rápido, tienen que correr para quedarse en el mismo sitio, porque está todo evolucionando al mismo tiempo. Entonces pasa un poco, o utilizan esa metáfora para explicar esa hipótesis, y es el hecho de cómo tenemos que evolucionar súper rápido para simplemente ser capaces de adaptarnos a todo el entorno y a Sí, todo el y jaleo. no tanto al entorno, sino para adaptarnos y competir con los otros organismos o otros seres que están constantemente evolucionando. Entonces, la hipótesis viene a decir un poco esto. Sí, y es más óptimo eso cuando consigues una variabilidad mayor, que la adaptación por medio de la reproducción asexual es súper compleja y en cambio por medio de la sexual es muy rápida. Y lo mismo, si es con un montón de hembras que pueden tener un montón de hijos, mucho mejor que... por eso no tiene sentido que fuese una sociedad en la que hubiese una cantidad mayor de hombres que de mujeres, porque No correcto, sería evolucionaríamos. mucho más complejo la parte Claro. de la reproducción. Y coméntanos un poco lo de la mayor variabilidad masculina, ¿dónde Sí. se ve reflejado? Como decíamos, los hombres, al tener que adaptarnos constantemente al entorno para poder reproducirnos, estamos constantemente evolucionando, y esto se refleja y hay mucha evidencia científica, en que hay más, los hombres como que se mueven más en los extremos en cuanto a múltiples características, como puede ser el coeficiente intelectual, la estatura, etcétera. Y es que, bueno, esta hipótesis sostiene que hay más hombres con mayor, por ejemplo, coeficiente intelectual, pero también hay más hombres con retrasos o coeficiente intelectual bajo. Que esto, entre las mujeres, lo que pasa es que la media es más alta, pero los hombres se mueven más en los extremos. Sí, es que aquí está toda la literatura ahora como feminista y las investigaciones más ligadas feministas que intentan como desbancar esto, pero que llevan un montón de siglos en el hecho de que los hombres aportan mucha mayor variabilidad, pero a nivel ciencia, De todo, claro. por el hecho de que al final se complementan los cromosomas XX y el hombre tiene el cromosoma Y que aporta o añade o disminuye, y suceden multitud de especies y multitud de atributos. Justo tenemos, que Cristian pondrá aquí, diferentes imágenes, pero tenemos la primera, que es la del coeficiente intelectual que comentaba Sergio, que aquí es donde vemos el hecho de que el pico de las mujeres, que es el pico más alto, implica que dentro de ese rango de coeficiente intelectual es mucho más homogénea la muestra, hay menos variabilidad, y en cambio en hombres es mucho más diferente. Y aquí habla, por ejemplo, de que justo en esta muestra hay 5 hombres que pasan un coeficiente intelectual de 145 por cada mujer que lo pasa. Pero es que después también pasa en lo contrario. Aquí siempre es el tema cuando la gente dice es que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Y es cierto, pero también es justo lo contrario, también es cierto. Y a veces la gente se queda solo con una idea o se queda con la otra, pero es la putada de ser hombre o el beneficio de ser hombre, si sale bien o si sale mal. Es mucho más fácil salir bien, salir ok con las mujeres, porque no es que las mujeres estén como jodidas en que son mucho más tontas, sino que están dentro de una media positiva buena. Claro. Y después hay pequeñas mutaciones de hombres que son un poco más o bastante más inteligentes, y luego mutaciones también negativas en las cuales son peores. Y peores a nivel intelectual, entendiendo peor o mejor cada uno como lo conciba. Y esto viene ligado a lo que comentábamos anteriormente, que hay mucha más mutación para poder mutar a las diferentes personas con las que se reproduzcan para ver cuál consigue mejorar la especie. Y es una putada que tenemos como hombres, pero que tenemos que intentar aprovechar. Pero lo que pasa en inteligencia, como también pasa en la siguiente imagen, por ejemplo, en altura. En cómo en altura también las mujeres tienen... es más raro ver una mujer que mida 2 metros, por ejemplo. 2 metros. Pero también es más común que haya pues personas con mutaciones genéticas, que puede ser enanismo, por ejemplo, dentro de los hombres que dentro de las mujeres. Entonces, es eso, tienes la virtud y la putada en el mismo, pero no es solo, aspecto. Aquí hay que dejar claro que no es solo en el tema de inteligencia o en el tema de coeficiente, que es en todo. Sí, es decir, en enfermedades también. Psicológica. En enfermedades también tienen un porcentaje mucho mayor los hombres de tener enfermedades, de tener mutaciones, de tener problemas respecto a mujeres. Y al final es naturaleza y ya está. Sí, como nos ha tocado nacer. Y después, a nivel
estas mutaciones muchas veces van ligadas, o estos cambios muchas veces van ligados incluso al hecho de la reproducción. Lo que hablábamos de que el fin del hombre es sobrevivir y reproducirse. Y a veces incluso, para que esa reproducción ocurra, tienen mutaciones o tienen cambios que no les aportan absolutamente nada, o incluso es un hándicap para su supervivencia, únicamente por el hecho de conseguir atraer a la mujer y atraer a la mejor mujer, correcto, para reproducirse. Y entonces tenemos aquí pues 3 imágenes diferentes. ¿Vamos por orden? Sí, bueno. Vale, la primera la comento yo, que es la del león, por ejemplo, que es el hecho de pensar cómo la diferencia, dimorfismo sexual creo que se llama, en la diferencia entre ambos sexos, pues en el caso de los leones, además de obviamente masa, tamaño, lo que quieras, es el hecho de que el león tiene una melena más frondosa o más grande. Sí. Y el beneficio que obtiene el león por eso es únicamente para atraer a la mujer. No le da ni más velocidad, ni le ayuda a cazar mejor, ni le ayuda a sobrevivir de ningún aspecto. Cuando es un animal que no necesita abrigarse, cuando es un animal que no necesita, ¿qué podrías decir? No es para cubrirse de que una cebra le vaya a morder el cuello. No va a ocurrir. No le sirve como protección. Y simplemente es como para atraer a esa persona. E incluso puede resultar un hándicap el hecho de tener ese pelaje extra respecto a no tenerlo. Entonces es para entender esa parte, que es el primer ejemplo. Hay ahora otro par que comenta Sergio un poco más obvios. Vale. El siguiente es el del pavo real, que tiene esas grandes plumas, que es lo que tú has comentado. No tiene ningún beneficio a nivel supervivencia, ni para escapar más rápido, ni para ocultarse mejor. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es más visibilidad, más grande, más lento. Entonces, lo que hemos dicho, el objetivo única y exclusivamente es atraer a la mujer, y se ha ido adaptando ha ido evolucionando para mejorar en este aspecto, no en el aspecto supervivencia. Y lo mismo, vemos el ejemplo de cómo la hembra en este caso es más ligera, por lo tanto podría escapar mejor de los depredadores. No tiene pues todo ese plumaje, llama mucho menos la atención. Y eso ayuda a que la supervivencia sea mayor. Por lo tanto, es un hándicap enorme que desarrolla el pavo real masculino para únicamente con el fin de aparearse mejor, reproducirse y ya está, llamar más la atención. Y lo mismo el último con el pato mandarín, ¿no? Sí, que como vemos es un pato lleno de color, totalmente vistoso, y en cambio la mujer es gris, oscura y... O sea, y a nivel supervivencia, como hemos dicho, no le sirve ni para ocultarse mejor, ni para escapar. Bueno, no sé, físicamente parece un poco más grande el pájaro, pero que a nivel supervivencia no mejora en nada. He evolucionado, he ganado color para gustar más a la hembra y ya está. Sí, que aquí el tema es cómo esto realmente sí que te da a entender que incluso es más óptimo ese macho para reproducirse y para mantenerse que otro que no lo tuviese. Porque al final, si incluso con handicaps consigues, en el caso del pato, por ejemplo, que no es una figura de depredador, sino que es todo lo contrario, que es una presa, si consigue sobrevivir, si no se lo come pues el animal que se coma a los patos o no lo mata un tío con una escopeta, asume que es vistoso y que al mismo tiempo ha sido capaz de sobrevivir mucho mejor. Por lo tanto, es más óptimo. Es decir, la mutación es buena, no únicamente del pelaje, sino todo lo que conlleva el hecho de esa especie en concreto o ese espécimen en concreto que ha sido capaz de sobrevivir, y es mucho más óptimo para la supervivencia. Y es que esto se une mucho con el concepto de hipergamia femenina, que es el segundo gran concepto que quiero que se quede el oyente sobre el tema. Sí, que básicamente lo que es la hipergamia es un término que viene a decir que el acto o el hecho de buscar pareja viene dado por buscar la pareja de mejor nivel social, económico o una casta más alta. Que esto normalmente se da por estadística, se da más en las mujeres que en los hombres. Uh-huh. Sí, es que me saltaba una parte que teníamos de antes, porque a nivel animales la hipergamia, por así decirlo, podríamos decir que está marcado en el hecho de la supervivencia, del hecho de cómo el macho percibe su entorno, y a nivel de tener una capacidad de percepción mayor es capaz de sobrevivir, es capaz de no morir como presa, o es capaz de sobrevivir cazando mejor o haciendo las cosas mejor. Por lo tanto, la percepción de la hembra es que es más válido esta persona para reproducirse que otro que obviamente se haya muerto, que tampoco vale, pero que no nos serviría. Entonces, el objetivo del macho en sí es percibir el entorno de la mejor manera posible para, vamos a llamarle, doblegar el universo. El hecho de que naces en unas condiciones y eres capaz de doblegar el universo para conseguir tus objetivos. Exacto. O tu propósito.
Naval, por ejemplo, llamémosle filósofo, pero está en Twitter, está en más redes sociales y se hizo muy famoso con podcast de Joe Rogan y dice que para él la inteligencia, creo que era algo así, pero decía que para él la inteligencia era ser capaz de decidir lo que quieres y conseguirlo. No es tanto el hecho de, ¿sabes?, de tal cosa o no. El que dice, el que quiere un Ferrari y lo consigue es más inteligente que el que dice que quiere comprarse un nuevo móvil y no es capaz de conseguirlo. Entonces es el aspecto de marcarte un objetivo, conseguirlo, es eso. Y eso es la percepción del universo, es el capaz de percibir de manera adecuada el universo para decir, lo vale, que necesitas y exacto, conseguirlo. se me plantea esta situación, tengo que actuar de determinada manera para conseguir lo que sí que quiero. Y ya hablaremos sobre los diferentes roles que tiene el hombre y cómo actúa, pero es esa parte. Y luego, eso es como en el reino más animal, cuando lo pasamos a la parte social, es la hipergamia femenina, que es lo mismo, la literatura feminista, la más feminista, es más común en mujeres, pero tal ahora está desapareciendo porque ya no sé qué. El hecho de que las mujeres no pudiesen acceder al mercado laboral antes hacía que fuese más predominante, tal y cual. La hipergamia femenina es algo que ocurre y es algo que existe, y si buscas hipergamia masculina probablemente ni te salga el concepto porque no es algo que ocurra tanto. Y la mujer siempre intenta eso, y por eso sí que hay hombres que pueden estar con mujeres que a lo mejor no le hagan aumentar el estatus o incluso desciendan, pero es muy raro, obviamente hay excepciones siempre, sí, pero es muy raro que una mujer se sienta atraído por un hombre que sea menos fuerte que él, que sea menos guapo, que tenga menos dinero, que sea de peor familia, porque siente que no hay un proceso de mejora de su especie a raíz de eso. Para el hombre sería magnífico, porque lo que quiere es intentar reproducirse y transmitir sus genes, sí. pero la mujer lo que quiere es como mantener como mínimo mantener o ascender directamente. Exacto, o ascender a un nivel superior. Y esto es el concepto más importante que quiero que nos quedemos con el podcast, por el hecho de entender, vale, si soy hombre, tengo que conseguir aumentar mi valor lo suficiente para poder cumplir con mi objetivo como hombre en el mundo, como ser vivo, que es el hecho de sobrevivir y es el hecho de reproducirme. Entonces, si quiero poder reproducirme y reproducirme con una mujer de un valor suficiente, voy a tener que mejorar mucho como hombre, voy a tener que doblegar mucho al universo para que me dé lo que considero que es bueno y lo que considero que es positivo para tanto como para mí como individuo como para la especie, y poder conseguir que una mujer de suficiente valor me preste atención para poder reproducirme. Y esto a nivel datos, tenemos aquí una gráfica. Había una gráfica que... Bueno, de Ángel Martínez en Twitter, amjorge15, que la puso en 2021, creo que era la fecha, pero la encontré y dije perfecto porque es justo de datos españoles, es de la encuesta de ECV 2019, creo que era de cotidianidad de vida o algo así. Y la gráfica lo que viene a decir es que hacía una estadística de hombres de entre 41 y 45 años y que comparaba los ingresos con el porcentaje de gente que está soltera en esta edad. Y casi el 45% de hombres que están entre el 20% más pobre de la sociedad estaba soltero. En cambio, menos del 20% de... Sí, creo que era el 17,5%. De hombres más ricos con estas edades no estaban solteros. Sí, es que implica 3 veces más probabilidades de estar soltero si eres pobre que si eres rico. Y luego se ve la gráfica, obviamente hay como pequeñas distinciones, pero justo en las mujeres se mantiene lo mismo. Hay mucha menos variabilidad, que es un poco lo que hablábamos antes, pero incluso puede pasar hasta lo opuesto. Que es verdad que es que hay mujeres que pueden ser amas de casa, mujeres que luego deciden no tener hijos porque deciden perseguir una carrera laboral, etcétera, etcétera. Pero vemos lo mismo, como hay menos variabilidad dentro de las estadísticas a nivel mujeres y una mayor variabilidad con hombres. Dentro de los hombres. Y luego tenemos de David Bass, que es como un psicólogo y un sociólogo, creo que americano, que trabaja mucho en el tema de todo lo que es relaciones sociales y demás, y que hizo un estudio grande también para que entendamos también un poco qué es lo que busca una mujer en un hombre y qué es lo que deberíamos buscar nosotros como hombres, o qué es lo que tendemos a buscar de manera natural en los hombres. Luego lo mismo hay en las mujeres. Luego lo mismo hay excepciones. Si alguien dice, no, yo lo que busco en mi mujer es que le encante el baloncesto, que a lo mejor Sergio quiere eso, pues genial, habrá excepciones. Pero hablaba en un estudio que hicieron y que en promedio
más mujeres que varones buscan que sus candidatos den señales de estatus económico, mientras que la capacidad reproductiva asociada al pico de la edad fértil, que es la juventud, era lo que más buscaban los hombres. Entonces el hecho de cómo una mujer no se preocupa tanto por la edad, por ejemplo, no se preocupa a lo mejor tanto por el aspecto, sino por el hecho de aumentar en ese estatus. Entonces va a preferir a un hombre mayor, menos atractivo, pero con dinero y estatus y con cierta estabilidad, con seguridad, con una capacidad para mantener sus genes bien, que una persona que a lo mejor pues que sea pobre o que no lo mantenga. Y en cambio el hombre no se va a preocupar tanto por la capacidad económica, por el estatus, por tal, sino por el hecho de que la mujer sea fértil y pueda transmitir bien los genes, el hecho de que pueda reproducirse de manera adecuada. Que aquí, o sea, no es un dato definitivo, por así decirlo, pero como que suele ser más común que hombres mayores, hay casos muy extremos, pero hombres mayores estén con mujeres más jóvenes e incluso con diferencias de edad de 10, 12, 15 años. Es más común esto que no un hombre muy joven con una señora. Sí, también. Es que no es óptimo porque es cierto que también investigando sobre el tema encontré cómo a edades más altas los hombres también tienen una descendencia con más problemas y más enfermedades y demás, pero es cierto que la etapa fértil del hombre es mucho más avanzada y el hombre puede encargarse de mejorar su estatus, mejorar su valor hasta una edad más avanzada edad, sí. Y tener hijos con 40, 50 años sin problema, pero hay mujeres que con 50 años que ya no son fértiles y con 40 si no han tenido hijos antes, pues también les resulta mucho más complejo el hecho de hacerlo. Por lo tanto, cada uno optimiza hacia lo que por naturaleza debe o tiene que hacer. Y entonces es un poco la moraleja que quiero que se quede la gente o los hombres que están escuchando el podcast, con el hecho de decir: nazco hombre, tengo ciertos beneficios, tengo ciertas desventajas, tengo un coste y un propósito de ser hombre, que es el hecho de poder hacerlo. Por lo tanto, mi objetivo en la vida tiene que ser aumentar mi valor. En estas cosas para conseguir esto. Mi valor lo máximo posible antes de seleccionar a la persona con la que voy a estar. Y esto es algo que a mí personalmente me cambió mucho, ya iremos hablando al respecto, pero yo por creencias personales o por creencias familiares siempre pensaba, pues con 20 y pocos años tengo que buscar a la persona con la que tener hijos, tal y cual, tener hijos súper pronto, etcétera, etcétera. Y después me di cuenta que a medida que iba avanzando, iba aumentando mi valor como hombre, mejorando el estatus, ganando más dinero, ganando más inteligencia, aprendiendo más, etcétera, etcétera, podía atraer a mujeres de una calidad mayor, de un valor mayor. Y por lo tanto el objetivo como hombre debería ser, desde mi punto de vista, el aumentar nuestro valor lo suficiente hasta una edad prudente, que no tiene por qué ser los 20 y poco, puede estar más cercana de los 30 probablemente, y después sí que encontrar a la persona con la que reproducirse. Tampoco me iría a los 40 y pico años para empezar a formar una familia, pero entender que probablemente no tenga sentido con 20 y pocos años como hombre formar una familia cuando todavía tenemos que estar muy centrados. Tienes que desarrollar aún. Exacto, en el hecho de desarrollar mucho valor para ser capaz de encontrar a una persona, que a lo mejor la encontramos antes y óptimo, pero encontrar a una persona que sí que sea de un valor alto, porque la mujer va a querer percibir que somos capaces de doblegar el universo para aprovecharlo en nuestro beneficio. Entonces es un poco la idea de... Y es un poco la base de la línea argumental que vamos a seguir durante los siguientes capítulos de esta serie. Exacto. Así que primer capítulo listo. Que nos comenten feedback para ver si continuamos con la serie. Gusta, o si, sobre todo, y que den también opinión, que siempre mola que haya un poco de debate. Y nos vemos en el siguiente.